invitar al profesor Raúl Alfredo Paredes Fernández a presentar su trabajo titulado La tutoría y su misión transformadora del proceso educativo. Él, dentro de su hoja de vida, es egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal en Psicología Social, maestro en Psicología Social, doctor en Psicología, con experiencia laboral tanto en el Ministerio de Educación, de la Mujer y de Salud. Solicito unas fuertes palmas para él, por favor. Uy. Exacto. Dicen que educar es hablar. Dicen que educar es enseñar. Dicen que el docente tiene la verdad. Dice que su boca expulsa bocanadas de sabiduría. Dicen, y dicen, y dicen, en los últimos siglos, educar es hacer que las personas hagan cosas y en torno a lo que hagan las personas, que las mismas personas reflexionen acerca de las consecuencias de lo que hicieron para seguir mejorando lo que deberán hacer más tarde. Eso es. Qué fácil. Educar es movimiento. Educar es una acción compartida. Porque si no es movimiento, entonces es inacción. Y si no es una acción compartida, entonces es un amaestramiento. Las instituciones educativas no educan. Las instituciones educativas amaestran a las personas. La educación se nos muere, no se nos muere de vieja. La educación se nos muere fundamentalmente de horrible. No se nos muere de vejentud, se nos muere de fealdad, tanto estética como ética. El segundo ingrediente. El primer ingrediente es el movimiento. El segundo ingrediente, ¿cuál es? La acción compartida. Primer ingrediente, el movimiento. Segundo ingrediente, el silencio. Un verdadero proceso educativo debe de combinar movimiento y silencio, silencio y movimiento, porque gracias al silencio podemos conversar con nosotros mismos para reorientar lo que vamos haciendo a continuación y
y para no tener un guachimán idiota que nos diga lo que tenemos que hacer dentro del aula de clase. Los docentes universitarios somos guachimanes idiotas, porque le estamos diciendo a la gente lo que tiene que hacer y le estamos indicando qué es lo que tiene que hacer a la imagen y semejanza de lo que nosotros pensamos como cierto en términos de verdades absolutas. Y no existe ni una sola verdad absoluta. Y qué bien que así sea, porque de lo contrario la verdad se convertiría en una maquillación de algo engañoso y de algo dogmático. Las verdades absolutas que se vayan a las iglesias. Ese es su lugar. Las verdades relativas, las verdades pasajeras, las verdades eventuales que todos los días de la semana se construyan en las universidades. ¿Cuánto yo de diferente pienso como docente universitario el día de hoy respecto al día de ayer? Y cómo yo tengo que, al diablo con los sílabos, visualizar las cosas para que mis alumnos piensen en esos mismos términos. De esta semana a la siguiente, que piensen de manera diferente cómo conceptuar, cómo definir, cómo establecer una estrategia de análisis, cómo modificar, reorientar su percepción acerca de la realidad. El alumno llega sabiendo cosas, yo llego sabiendo cosas. ¿Cuánto en ese acompañamiento compartido terminamos desdibujando, terminamos reorientando y terminamos creando algo nuevo y distinto? Ah, bueno, entonces si eso es educación, entonces creo que la palabra tutoría es con T y no es con P. Las personas mayores son las que se han reído. Y entonces tenemos el tercer ingrediente. El tercer ingrediente es precisamente la alegría, es la diversión, es la recreación. Movimiento, silencio y recreación tienen que ser los elementos que fluyan constante y permanentemente en el salón de clase. No tienen por qué fluir todos los días las estupideces de las diapositivas. Mejor docente universitario es el que utiliza cada vez menos diapositivas. El mejor docente es el que nunca utilizó una diapositiva en su vida. Eso es educar. Eso es simplemente tomar exámenes oftalmológicos a las personas a diario. Había una vez, en la prehistoria de la humanidad, cuando la universidad era la caverna, cuando la universidad era eventualmente el lugar donde se tenía que cazar un bisonte para que la tribu subsista, una persona con un hambre atroz se dirigió a la espesa montaña y se perdió. Y empezó a descansar. Y empezó a descansar, agobiada por el hambre y la saturación de ese esfuerzo. Y se puso a roncar. Quiero escuchar un ronquido infernal de todos ustedes. A la 1, a la 2 y a la 3. ¡Pam! He dicho que hablen como Cromañón, no como el búfalo que estaba persiguiendo. Muy bien, así empezó a roncar. Empezó a roncar. Y llegó un momento en el que se despertó sobresaltado y empezó a hacer esto. ¿Qué nos había pasado? Hormigas asesinas se habían adueñado de su propia estructura corporal y tenía que necesariamente la urgencia de botar, de salpicar. A ver, todos hacemos un esfuerzo. Va, así, va. A ver. Por el
que me muerdan. Y sin embargo, terminamos con las hormigas asesinas. Y cosa curiosa, se dio un milagro. Ya no habían hormigas, pero y ustedes imitan lo que yo hago. El hombre primitivo hizo esto. Hizo esto. Hizo esto. Hizo esto. Hizo esto. El milagro ocurrió. Ya no había hormigas. Y regresó a la tribu, cansado y hambriento, pero sin darse cuenta del hambre y del cansancio. Y llevó a la tribu un mensaje. Dice que ese día se puso con hambre y con sueño, se puso él a servir. Y las personas se rodeaban, se agrupaban en torno a él y seguían. Ese día, en esa tribu prehistórica, maravillosa, y mágicamente se inventó la música. Algo que era ruido, acompasadamente, se transformó. Eso es lo que está pasando con la universidad del día de hoy. Se escucha mucho ruido, pero pocas nueces. Es decir, se escucha mucho ruido, pero que no se traduce de ninguna manera en algo que verdaderamente sea, no solamente en términos de calidad, sino en términos de calidez humana. Y entonces no hay sonido. Hay puros ruidos. Y uno de los ruidos que se plantea en el espacio universitario es precisamente la tutoría. Si no cambiamos nuestro nivel de cómo analizamos la educación universitaria, entonces cualquier innovación en tutoría será simplemente una situación de cambiar mocos por babas, en tanto y en cuanto esa alternativa supuesta proviene del mismo enfoque tradicional de educación. ¿Y qué cambios entonces hay que hacer? Es una alternativa, como una visión transformadora. Muchos cambios. Primero de ellos, transitar del espacio cerrado al espacio abierto. Ahí estamos con unos alumnos de la Maestría de Educación en la Universidad Nacional del Centro, de la Universidad Daniel Asís Carrión, el Cerro de Pasco, y estamos ahí en el santuario mágico, milagroso, esculpido durante 50 millones de años en las rocas petrificadas de Guayay. Estamos haciendo una clase ahí y estamos utilizando el movimiento corporal, la alegría, la expresión creativa de nuestras expresiones corporales en lo que es una clase de educación rural. Transitar de la prisión llamada aula, que metafóricamente yo le aumento la J y el aula se convierte en jaula, porque eso es lo único que es una aula universitaria. Entonces, ni más ni menos, es transitar del espacio enclaustrado al espacio abierto, que es un espacio natural y que es un espacio totalmente real. Y cualquier proceso de aprendizaje
o de evaluación tiene necesariamente que ocurrir, maldición, no en el espacio artificial, sino en el espacio, ¿en qué espacio? En el espacio abierto, en el espacio natural. 5 o 6 años en la universidad y nos morimos contaminados de artificialidades, las cuales las llevamos a la institución y duplicamos y multiplicamos la artificialidad humana en esas instituciones donde operamos como cualquier profesional que somos. Increíble cómo se pierde el tiempo en las sinvergüencidades. Increíble en las universidades. Ya pobre alumno. En cuanto a la evaluación, es sintomático también el asunto. ¿Quién diablos inventó que un papel importante del educador es la evaluación cuantitativa? ¿A quién diablos les debe de importar sustantivamente la evaluación cuantitativa? El acto de evaluación, si es que no es una relación entre un verdugo y alguien que está a punto de morir en el cadalso, entonces necesariamente el acto de evaluación tiene que ser un acto fundamentalmente educador. Si hay una evaluación que no educa, es una porquería de evaluación. No sirve esa evaluación. Lo que significa entonces que la evaluación tiene que ser fundamentalmente un hecho educativo. Y tiene que ser entonces un hecho educativo en términos públicos. La evaluación no puede ser conventual, ni mucho menos de testimonio en un confesionario. La evaluación tiene que ser un hecho público, colectivo, que afiance el aprendizaje, en el cual todos hablan, en el cual todos opinan, en el cual se genera fundamentalmente un espacio de diversidad de criterios. No recitan la poesía del profesor en el aula, inventan la suya propia, con guitarra, con cajón, con pena, con zampollas, con lo que diablos quieran. Y cuanto más a distancia del profesor, entonces está mejor enriquecida la acción y por lo tanto se merece una mejor evaluación. ¿Y cuál es la mejor evaluación? La mejor evaluación en un sistema universitario es la autoevaluación. Y la autoevaluación no es sumativa, no es cancelatoria, no es vigesimal. La evaluación universitaria debe ser fundamentalmente cualitativa y debe ser fundamentalmente autogestionaria de nuevos desarrollos propios en el alumno. Tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes universitarios a que constantemente se autoevalúen. Transferir la evaluación del docente al alumno se convierte en un hito histórico de un proceso de tutoría. Si no se hace eso, la tutoría no se escribe con T. No con P. Ustedes lo han dicho. La tutoría el día de hoy. Tenemos que hacer que se escriba de manera apropiada en términos de evaluación compartida, en términos de evaluación que eleve la calidad del aprendizaje, en el que no hayan respuestas únicas, sino que en el que hayan respuestas compartidas, argumentadas desde diferentes ángulos. Y eso va más allá entonces de lo que son las intenciones del actual criterio de manejar la tutoría. Nosotros trabajamos un tiempo en el Ministerio de Educación en el programa de tutoría. Y una de las razones por las cuales salimos como especialistas del Ministerio de Educación fue la siguiente. Dijimos que la tutoría no sea un elemento vertical entre profesores y alumnos, que la tutoría sea un elemento horizontal entre
los mismos estudiantes como pares, que los alumnos de quinto año entren a las aulas de primer año, que los alumnos de segundo año visiten a los alumnos de cuarto año, que los egresados visiten a las aulas y que sobre esa base se establezca un proceso de tutoría en términos horizontales y no verticalizados. Que los alumnos de quinto año tienen algo que aprender a los alumnos de primer año, y muchísimo, de repente, más de lo que pensamos, y viceversa también, ¿por qué no? Al final de cuentas, el mejor docente universitario será el que forja el movimiento en sus alumnos, el que habla cada vez menos en el aula. Ser buen docente universitario es cada vez hablar menos en el aula. Y ser buen docente universitario es transferir el uso del verbo cada vez más entre los alumnos que enseñan. Esas serían las condiciones para transformar la tutoría como una herramienta de apoyo a un verdadero cambio transformacional de la educación, lo cual pasa necesariamente por redefinir lo que es la educación, por hacer un análisis crítico, histórico de ella, y en tercer lugar, por plantear nuevos ingredientes a lo que es la tarea educativa, sabiendo de que nadie educa a nadie, sino que todos nos educamos en un proceso compartido de esclarecimiento gradual y progresivo, ilimitado, que no tiene un fin y que todo configura como una situación estrictamente provisional. El conocimiento es provisional y las estrategias se innovan constante y permanentemente. Por eso he utilizado yo una estrategia de performance, luego después he utilizado una estrategia de había una vez, cuenta cuenta, luego he utilizado yo el desplazamiento, luego he utilizado el desbarrancamiento, no la Bueno, son los riesgos de innovar la educación. La educación entonces se nos muere cadavéricamente de inacción. Tenemos que devolverle movimiento a la educación. Y tenemos que hacer que ese movimiento sea algo inusitadamente con dos ingredientes fundamentales. Por un lado la creatividad y por otro lado la criticidad. Sin creatividad y sin criticidad, el profesional que formemos en los contextos universitarios va a ser un profesional mediocre. De repente vamos a tener universidades acreditadas, pero vamos a producir y vamos a seguir produciendo profesionales mediocres. Que quede bien claro, en otros países ya empezó la acreditación hace décadas. ¿Y cuál es el mensaje de países latinoamericanos como México? De que la acreditación en México está perfectamente desacreditada. Y a eso vamos nosotros. A eso vamos nosotros. Estamos luchando todas las universidades particulares y nacionales por un proceso de acreditación. Si no tenemos una visión histórica del problema de la educación universitaria, si no planteamos una segunda refundación histórica de la universidad, si no planteamos un segundo grito de Córdoba, entonces cualquier intento de burocratizar más a la universidad no va a ser más allá que de una estricta solución paliativa. Desde esa perspectiva entonces, el mensaje espero que haya estado planificado y por eso es que vine para compartir estas ideas que tenemos acerca de la nueva universidad. Nuestro eslogan siempre será entonces: la universidad está refundida. Hay que refundarla entonces. No. Sí. Agradecemos la participación de cada uno de los profesionales que nos han acompañado el día de hoy en la disertación de los temas.
Me toca generar algunas conclusiones que realmente me parecen muy interesantes de cada una de las presentaciones que el día de hoy nos han expuesto. En el primer tema, supervisión grupal para el trabajo de tutorías, hemos tenido la presentación del profesor Pablo Flores Galindo, quien nos ha presentado sus experiencias de trabajo con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya respecto al sistema de tutorías que tienen de manera grupal, que han tratado de ir cambiando de manera consecutiva y en un proceso evolutivo, de tal manera de que han ido fortaleciendo algunos espacios que anteriormente habían visto que eran mecanismos de repente no tan adecuados y los han ido mejorando y potenciando de manera progresiva, ¿no? Tal es así de que en la actualidad ellos tienen grupos en los cuales se reúnen los tutores, que son los grupos de supervisión, ¿no? En los cuales han dejado de tener las típicas reuniones solamente para dar temas, sino en el cual se reúnen los tutores de manera periódica, ¿no? Y de manera cada vez más continua, ¿no? Nos planteaba que tenían 6 reuniones durante el semestre, en el cual intentan sistematizar y exponer cuáles son las experiencias que tienen al interior de la tutoría y de manera conjunta entre los tutores buscan estrategias para poder ir mejorando estas experiencias, ¿no? Ellos manifestaban que estas reuniones son para ayudar a los tutores, para que estos a su vez puedan ayudar a los estudiantes en mejorar su proceso de aprendizaje. En la siguiente ponencia, el profesor Anthony Copes nos ha presentado el tema de impacto de la tutoría en la educación superior, alcances y limitaciones, donde nos hace una presentación y un acercamiento a temas vinculados a investigación, ¿no? Un tema que realmente nos debe de interesar a todos porque, como manifestaba, de nada tiene sentido hacer investigaciones si realmente estas al fin y al cabo no tienen un impacto social en nuestro contexto, si solamente se van a quedar en publicaciones o de repente las tesis y los trabajos que se hacen solamente en una biblioteca, ¿no? Realmente el impacto social es lo que va a determinar el que un trabajo haya concretado su verdadero fin, ¿no? Él nos hace esta presentación respecto a la importancia del desarrollo crítico que tienen ellos y cómo se fomenta esto a través de las tutorías. Nos ha hablado también del factor de impacto, ¿no? Del ranking SIMAGO, de la importancia de intentar acercarse a las investigaciones que estén publicadas entre el cuartil 3 y el cuartil 4, porque son las que van a tener mayor visibilidad e impacto a nivel de investigación, que existen otras formas también de poder evaluar este factor de repercusión en cuanto a los temas investigativos, pero que muchas veces estos pueden ser vulnerables, ¿no? Y que en algunas situaciones nos expuso también que hay una universidad a nivel de Latinoamérica que está entrando en controversias dado de que puede ser fácil de poder ser manipulado. Sin embargo, se puede concluir con esta presentación de que existe la importancia de generar evidencia, es decir, de tener pruebas en base a investigaciones científicas que no solamente deben de ser de enfoque cuantitativo, como aún lo siguen siendo a la fecha, sino que se deben de promover más las de investigaciones de tipo cualitativa, ¿no? Que realmente pueden generar esas faltas, ¿no? O esos vacíos que la investigación cuantitativa no puede revelar de manera tan eficaz. Y finalmente hemos tenido la presentación del profesor Raúl Alfredo Paredes Fernández con su tema la tutoría y su misión transformadora del proceso educativo, quien realmente nos ha podido manifestar su tema de manera muy transformadora, ¿no? Muy creativo. Él nos ha manifestado de que definitivamente si la educación continúa como está, no vamos a poder progresar mucho porque necesitamos realmente un cambio, ¿no? Necesitamos transformación. Nos manifestó en un inicio, ¿no? Dicen que educar es hablar, dicen que es estudiar, dicen que es repetir, pero en realidad no es la intención repetir lo que nos digan nuestros maestros, ¿no? Sino es buscar nuevos espacios para que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de hablar, de opinar, de tener una postura frente a la realidad,
¿no? Y que en el tema de la tutoría debería de ser aplicado, ¿no? Nos han manifestado algunas sugerencias como que educar es también ver el movimiento, ¿no? La acción compartida donde el estudiante debe de trabajar de manera conjunta con el tutor, no solamente buscando espacios cerrados, sino que hay que aprovechar los espacios naturales, los espacios abiertos para poder compartir y de esta manera generar un aprendizaje significativo en los estudiantes, ¿no? Algo que también nos mencionó, aparte del movimiento, es el silencio, ¿no? Como una forma de poder atraer o llamar la atención para poder a su vez también hacer uso de espacios recreativos, ¿no? La recreación, ¿no? En cómo nos manifestaba él su ponencia, ¿no? Una ponencia que no necesariamente tiene que ser unidireccional, sino que debería ser integradora, donde todos pudieran aportar, dado que no existen verdades absolutas, ¿no? Y que cuanto más el estudiante pueda cuestionar al docente, se puede decir que realmente tenemos un alcance o impacto dentro de lo que se quiere compartir, ¿no? Finalmente, nos hablaba un poco también, en coincidencia con el profesor previo, de que las investigaciones tienen que ser más cualitativas para poder dar a conocer realmente los contextos, las realidades, buscar nuevas esferas para la tutoría, y definitivamente nos deja la sugerencia de que debemos de hablar menos en las aulas para pasar esta opción del verbo, del hablar, del opinar a nuestros estudiantes para que ellos puedan empoderarse y de esta manera tener una postura frente a la realidad en la que tienen, y porque definitivamente van a ser profesionales y necesitan en algún momento también expresar lo que piensan y defender sus opciones o su forma de pensamiento. Agradecemos, ¿no? Hemos tenido una diversidad en los temas y agradecemos la presentación y el tiempo de cada uno de los ponentes el día de hoy. Agradecer a cada uno de los presentes que nos han acompañado desde muy temprano y que, también a los que se incorporaron durante las actividades. Finalmente, para poder dar por concluida la actividad del día de hoy y recordarles que mañana empezamos 8:30 de la mañana para poder hacer el registro de la asistencia. El día de mañana el eje temático es la tutoría en la educación superior, segunda parte, así que esperamos contar con su presencia el día de mañana. Muchísimas gracias, hasta mañana. Sí, pero dile pues.